¿Pedro Sánchez, fanático o desesperado? Pedro Sánchez está en problemas. Y no estamos hablando de su gobierno ni de la economía. El presidente parece estar viviendo una especie de crisis de popularidad, y está buscando desesperadamente que alguien le dé una palmada en la espalda. Pero lo más sorprendente es cómo lo está intentando. En lugar de centrarse en sus políticas o en sus discursos, Sánchez ha optado por un enfoque más peculiar. Recientemente, lo vimos lanzar felicitaciones a los hermanos Muñoz, más conocidos como Estopa, por sus 25 años en la música. La intención era clara, mostrarse como un tipo cercano, que comparte los gustos de la gente común. Pero lo que consiguió fue lo contrario. Estopa no solo ignoró por completo el mensaje del presidente, sino que en las redes sociales la reacción fue brutal. Y no es la primera vez que le pasa. Espera, porque lo que viene a continuación es realmente vergonzoso. Rafa Nadal, Estopa y el desprecio público. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. No se trata solo de una simple felicitación ignorada, sino de algo mucho más profundo. Primero, hablemos de Rafa Nadal, un hombre cuya carrera ha sido legendaria, cuyo nombre está grabado en la historia del deporte español. Aparentemente, cuando Pedro Sánchez decidió felicitarlo por su retiro, esperó el reconocimiento habitual. Pero, ¿qué recibió? Absolutamente nada. Ninguna respuesta, ni un simple gracias, ni un me gusta en redes sociales. Cero. Ahora, párate a pensar en lo que esto realmente significa. Estamos hablando de Rafa Nadal, alguien que ha sido la cara del deporte en España por más de una década. Si él no se digna a responder a la máxima autoridad del país, ¿qué mensaje envía esto al resto del mundo? Aquí no estamos hablando de un desaire casual, esto es un rechazo meditado, frío y calculado. Porque Nadal, que siempre ha sido un ejemplo de diplomacia, de respeto, optó por ignorar al presidente. ¿Qué hay detrás de este silencio? Luego tenemos el caso de Estopa. Los hermanos Muñoz, íconos de la música popular española, celebraban sus 25 años en la industria. Sánchez, en su esfuerzo por demostrar que es uno de los nuestros, los felicitó en redes sociales. Pero, como ya se está volviendo costumbre, lo dejaron plantado. Y aquí es donde las cosas se vuelven más extrañas. Estopa, que siempre ha tenido esa imagen de cercanía con el pueblo, tampoco respondió al presidente. ¿Por qué? Es evidente que aquí hay algo más. Los famosos, aquellos que antes habrían mostrado respeto o simpatía por un presidente progresista, ahora lo dejan de lado. Lo dejan en visto, como se dice en la jerga de redes. Este silencio, esta falta de interacción, no es accidental. Están enviando un mensaje, uno que es tan fuerte como las críticas abiertas. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Es solo un desinterés por la figura de Sánchez? ¿O hay algo más que el público no está viendo? Lo que sucede a puerta cerrada en los círculos de los famosos podría estar revelando un desgaste político mucho más profundo de lo que cualquiera había previsto. Twitter arde, el linchamiento público. Ahora es cuando todo comienza a escalar de verdad. Si pensabas que el silencio de figuras como Nadal y Estopa era humillante, espera a escuchar lo que está ocurriendo en las redes sociales. Porque mientras los famosos ignoran al presidente, el pueblo lo está despedazando. Cada vez que Sánchez publica una felicitación, los comentarios que recibe son demoledores. Y no estamos hablando de simples críticas o comentarios pasivos. No, esto es mucho peor. Twitter, especialmente, se ha convertido en un campo de batalla. A medida que Sánchez intenta proyectar cercanía, lo que recibe es una avalancha de odio. Mensajes como: eres un traidor, púdrete en la cárcel. Estopa, la que te va a dar el juez. Estos no son simples comentarios de trolls de internet. Estos son los pensamientos de personas que se sienten traicionadas, abandonadas, y profundamente enfadadas con el liderazgo de Pedro Sánchez. Lo que estamos viendo es una especie de venganza pública. Cada mensaje que Sánchez publica, cada intento de mostrarse cercano, es una nueva oportunidad para que el pueblo exprese su descontento de la manera más cruda posible. Y esto está ocurriendo en tiempo real, ante los ojos de todos. Pero aquí es donde comienza a surgir una pregunta inquietante. ¿Es esto simplemente el resultado de un gobierno que ha decepcionado?
¿O estamos viendo algo más profundo, algo que podría estar minando las bases del liderazgo de Sánchez? ¿Qué ocurre cuando el presidente de un país es ridiculizado públicamente por sus propios ciudadanos, y no solo una vez, sino de manera sistemática? Lo que está en juego no es solo la imagen pública de Sánchez, es su capacidad para liderar, para mantener el control y la autoridad en un país que claramente ya no lo respeta. Este linchamiento público es solo la punta del iceberg. Lo que se esconde debajo podría ser aún más aterrador. ¿Qué está pasando realmente con Pedro Sánchez? Ahora vamos al centro del problema, y aquí es donde empieza a ponerse interesante de verdad. Porque, seamos claros, ¿qué tipo de líder se encuentra tan desesperado por ser aceptado que necesita elogiar a cantantes y deportistas, solo para ser ignorado públicamente? ¿Está Pedro Sánchez tan desesperado por mantener el control que ha perdido por completo la brújula de la realidad? Sánchez no es ningún novato. Llegó al poder enfrentando todo tipo de desafíos políticos, superando crisis internas y externas. Ha sabido sobrevivir a conspiraciones internas en su propio partido y ha gestionado un país en medio de una pandemia. Pero lo que estamos viendo ahora es algo diferente. Esto no es solo política, esto es supervivencia personal y política. Sánchez está luchando por mantenerse a flote, y cada movimiento que hace, parece hundirlo más. La gran pregunta es, ¿por qué está fallando ahora? ¿Qué ha cambiado en Pedro Sánchez para que esté cometiendo estos errores que hace un año jamás habría cometido? ¿Acaso está siendo mal asesorado, o peor aún, está desconectado del país que debería liderar? Lo que vemos desde fuera es un hombre que está tratando de reconectar con el pueblo, pero cada intento lo empuja más lejos de esa meta. Cada tuit que lanza, cada mensaje que intenta transmitir, se convierte en un boomerang que regresa para golpearlo más fuerte. Y esto no es casualidad. Hay algo en el fondo de todo esto que va mucho más allá de unos cuantos me gusta que no llegan. El precio de estar desconectado. Ahora bien, la desconexión que vemos no es solo entre Sánchez y los famosos. Lo que realmente está ocurriendo es que Pedro Sánchez ha perdido el control de la narrativa política en España. Y este es un problema que ningún presidente puede permitirse. Los líderes que sobreviven son aquellos que dominan la conversación. Pero lo que estamos viendo aquí es que Sánchez está siendo arrastrado por una corriente de descontento que él mismo no logra detener. El problema no es solo que Nadal y Estopa no le respondan, es que ya no tiene el control de su propia imagen. Ha perdido el poder de decidir cómo lo percibe el público, y eso en política es letal. Mira cómo cada comentario que intenta proyectar cercanía en las redes sociales es rápidamente devorado por una ola de desprecio. Y no solo estamos hablando de trolls de internet o comentarios esporádicos de opositores políticos. Lo que estamos viendo es una marea de frustración masiva, gente de todos los sectores de la sociedad que se siente traicionada, ignorada, y ahora están cobrando venganza públicamente. Esto no es solo un error de comunicación. Esto es un síntoma de una desconexión brutal entre Sánchez y la realidad del país. Mientras él intenta proyectar una imagen de líder cercano, lo que el pueblo percibe es un presidente que está completamente fuera de lugar, alguien que ya no entiende lo que España realmente necesita. Y ese tipo de percepción es la que derrumba gobiernos. Sánchez en caída libre. Pero lo que estás viendo es solo la superficie del problema. La realidad es mucho más oscura de lo que parece. Porque esta crisis de imagen no es un simple desliz en redes sociales, es un reflejo de un colapso interno que podría estar desmoronando su propio gobierno. Imagina esto, un presidente que ha sobrevivido a golpes internos dentro de su partido, a desafíos de la oposición, a la crisis del COVID-19. Y ahora, está siendo destruido, no por sus oponentes políticos, sino por una desconexión brutal con la realidad del país que intenta gobernar. Es como si estuviera en caída libre y no tuviera una red para atraparlo. Lo que estamos presenciando es el comienzo de una tormenta perfecta. Las figuras públicas que antes le daban su apoyo están calladas. La opinión pública está en su contra. Y lo que es peor, su equipo de comunicación parece incapaz de revertir esta tendencia. Todo lo que hace Sánchez se vuelve contra él, y eso es una señal clara de que ha perdido el control. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más intrigante. Porque, en política, cuando un líder pierde el control, los movimientos más peligrosos suelen surgir desde dentro de su propio círculo. Y te puedo asegurar que hay gente dentro del PSOE que ya está olfateando sangre. ¿Traición desde dentro?
Sí, lo has escuchado bien. Cuando un líder se debilita de esta manera, los enemigos más peligrosos no son siempre los que están fuera, sino los que están dentro. La pregunta que deberíamos hacernos ahora es, ¿está Pedro Sánchez siendo traicionado desde dentro de su propio partido? Piensa en esto, las figuras que podrían haberlo defendido públicamente están en silencio. No solo los famosos o deportistas, sino los pesos pesados de su propio partido. Nadie está saliendo a poner la cara por él, nadie está intentando controlar la narrativa de manera efectiva. Y eso, en política, es un indicio muy claro de que algo está podrido dentro de su círculo más cercano. Los partidos políticos son máquinas de poder, y cuando ven que su líder está perdiendo la batalla, empiezan a prepararse para la siguiente fase. ¿Quién tomará el control cuando Sánchez caiga? Esa es la pregunta que muchos dentro del PSOE deben estarse haciendo ahora mismo. Y este es el verdadero problema para Sánchez, ya no solo está perdiendo el respeto del público y de los famosos, sino que su propio partido podría estar preparándose para mover ficha. ¿Cómo te recuperas de eso? El principio del fin. Hemos llegado al punto de no retorno. La historia de Pedro Sánchez no es solo la de un presidente que está luchando por su popularidad, sino la de un hombre que está perdiendo su propio poder. Y en política, perder el poder no es solo una cuestión de encuestas o de redes sociales. Es una cuestión de supervivencia. Cada día que pasa, Pedro Sánchez está más solo. Cada tuit sin respuesta, cada linchamiento público, cada silencio de sus antiguos aliados, lo empuja un paso más hacia el abismo. El verdadero enemigo de Pedro Sánchez no está en la oposición. Está en su incapacidad para recuperar el control de su propio destino. Así que, ¿qué sigue ahora? Lo que estamos viendo podría ser el principio del fin. Si no logra revertir esta situación de inmediato, podríamos estar presenciando el colapso definitivo de su liderazgo. Y cuando eso ocurra, no será solo Pedro Sánchez quien caiga, sino que todo el tablero político de España podría sufrir un terremoto que lo cambie todo. ¿Crees que puede salvarse? Dale like y suscríbete para estar al tanto de lo que podría ser el mayor colapso político en años. Porque lo que viene para Pedro Sánchez, podría cambiarlo todo.